Bienvenidos a este maravilloso paraninfo de la Facultad de Derecho, que seguimos manteniendo en muy buenas condiciones, como pueden comprobar, y que es y ha sido testigo pues del paso de muchas personas y también hay que decirlo de muchas personalidades. Me alegra estar en este acto, aunque luego después para el cierre diré algunas reflexiones más, sobre todo emotivas y sentimentales, que me provoca pues que en un día como hoy haya coincidido la promoción de nuestros jóvenes que terminan el grado en Derecho este año y que, como son tantos, lo celebran en el Palacio de Congresos, en la Sala García Lorca, con cabida para cerca de 2.000 personas, porque vienen también sus familiares, y luego pues estar aquí en un acto como este, de una promoción en la que además tengo amigos y compañeros de los que me siento orgulloso de mantener, ¿no?, esa relación de amistad y compañerismo, y espero y deseo que esta sea una jornada emotiva, donde disfrutéis, donde recordéis unos momentos que fueron posiblemente los mejores años de nuestra vida, ¿no? Seguro que ha habido etapas en la vida de uno donde lo ha pasado bien y ha disfrutado, pero yo creo que cuando uno pasa por la facultad, cuando uno pasa por su carrera, son momentos que luego naturalmente no vuelven y que uno tiene especiales recuerdos de ellos. Voy, por lo tanto, a dar la palabra en primer lugar al padrino de la promoción, el profesor José Luis Pérez Serrabona. Con la venia del señor decano, antes que nada, naturalmente tengo que agradecer muy sinceramente y muy sorprendido la cariñosa imposición también, para participar en este acto, siendo además menor que todos los que os reunís aquí. Menor, me refiero, en las promociones de la facultad. Se reúne la promoción 74-78, que a nosotros nos sorprende, a muchos nos sorprende que pueda hacer una promoción de 4 años, al decano le sorprenderá menos. Luego veremos que eso ahora es lo normal, ¿no? Y además puede parecer extraño, creo que todo lo es, ¿no?, pero también se puede encontrar la justificación de que estemos aquí, ¿no? La promoción se reúne en un periodo también un poco raro, ¿no? No sé si son 40 años más un día, o 40 años, o 41, no lo sé muy bien, ¿no? Como decía, su carrera no duró 5 años, como duraban entonces, sino que duró 4. 74, 78, salen 4 y medio, pero sale... Yo también llegué en la 74, pero acabé en el 79, porque llegué en otro mes, ¿no? Pero lo cierto es también que viene no un antiguo profesor, sino que viene un borrego de vuestra promoción, que entonces, señor decano, existía un concepto hoy superado, que es el de los borregos, los de primero. Es verdad que ese borrego se quedó en la Facultad de Derecho muchos años, 40, y hoy es profesor de la facultad. Y amigo de muchos de vosotros, amigo, casi vecino de Paco González Palmero, que me insistió en que interviniera en este acto, cosa que me alegra mucho, a pesar de la sorpresa. Y claro, lo primero que uno ve cuando lee 74-78, cuando recuerda aquel momento, es el calendario juliano, no el verdadero calendario juliano de Julio César del año 46 a.C., que duró hasta el Papa Gregorio, sino otro calendario que hizo don Julio Rodríguez Martínez. Don Julio Rodríguez Martínez, un político español que era de Granada, era de Armilla. A él se debe la gran reforma, la conocida reforma del calendario académico universitario, que igualaba, en su opinión, y era mejor, el año natural con el año académico. Aquel ministro se le conocía en España, se le conoció, siempre ha sido relativamente cruel, ¿no?, con el nombre de Julio el Breve, ¿no?, porque es verdad que fue de los ministros hasta entonces
que menos tiempo había durado. Hoy el récord es muy difícil de superar, ¿no? Aquel ministro efectivamente entendió que era mucho mejor que el curso empezara en enero y que el curso concluyera en diciembre, con el fin de proporcionar más y mejor educación universitaria. Debe constituirse un sistema educativo que desarrolle al máximo la capacidad de todos y cada uno de los alumnos mediante la racionalización de algunos aspectos del proceso educativo, aunque para lograrlo deban someterse a revisión algunos esquemas tradicionales. Dice el decreto en el que se fijó este nuevo calendario. Aquel decreto de 25 de enero de 1974 fue el que devolvió a la universidad, por don Cruz Martínez Esteruela, el periodo normal, como el de la siembra, como el de los tribunales, etcétera, de empezar en el mes de octubre o septiembre y acabar en el mes de junio. Vosotros fuisteis los únicos que tuvisteis este calendario. La verdad es que en el año 1973 fue asesinado el entonces presidente del gobierno, el primer presidente del gobierno que tuvo Franco, y eso hizo, con una serie de circunstancias, fundamentalmente alrededor del funeral, que se cesara inmediatamente a don Julio Rodríguez el Breve. Quizá no sea feo llamarle el Breve. En España, somos aficionados a ponerle nombres adjetivos, ¿no? Felipe V de Borbón fue el animoso, Alfonso XIII fue el africano, Felipe IV fue el rey planeta, Felipe II era el prudente, Carlos I de España, 40 años, era el César. Y luego, si miráramos los libros de hace 40 y tantos años, don Juan Carlos I, que estuvo 38 años a la frente de la jefatura del Estado, fue llamado Juan Carlos el Breve por los políticos de la época, no con una previsión que no le hicieron acertar mucho, ¿no? Bueno, pues llegasteis aquí, llegasteis en el año 74, en el año 73 tuvisteis vacaciones, mucho más que cualquiera, eso es verdad. Cuando llegasteis tuvisteis oportunidad de estar de vacaciones cuando una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile derrocaron al presidente Salvador Allende y poco tiempo después tomó la jefatura del Estado de Chile el general Augusto Pinochet. En aquella época asumió Nixon su segundo mandato, estaba de vacaciones, el Frente Polisario se fundó en el Sáhara. No sé si os daría tiempo, supongo que no, además por la edad, de pasar a Francia para ver El último tango en París, que solamente se veía en España, pero en compensación, porque no podíamos ver aquellas películas, pues todos nos sentimos satisfechos cuando Eres tú de Mocedades no ganó, pero quedó la segunda en Eurovisión. Bueno, esa es la época de la llegada a esta facultad. Llegasteis en enero de 1974 a este edificio de la Universidad de Granada, donde estaba el rectorado, para estudiar Derecho. Y llegasteis desde Granada algunos, desde otros lugares, hospedados en colegios mayores y residencias, algunos de vosotros, y lo primero que os encontrasteis fue a vosotros mismos. Os encontrasteis vosotros y vosotras, y luego os encontrasteis con los profesores. Entonces, muchos menos profesores de los que hay hoy, y con una organización absolutamente distinta a la que hay hoy, porque había alguien que dirigía la asignatura y algunos que de vez en cuando colaboraban con ese catedrático o lo acompañaban a clase normalmente o daban incluso algunas clases. Erais dos grupos, el grupo de mañana y el grupo de tarde, y he visto y comprobado que vuestros profesores fueron don Manuel de la Higuera, don Nicolás López Calera, y ya alrededor estaba Andrés Ollero, Modesto Saavedra, Mariano Maresca, Curro Valls, José Cazorla, don José Cazorla, y alrededor estaba Riezu y Ruiz Rico y Bonachela, y José Manuel Pérez Prende, y alrededor siempre estaba Manuel María Pérez Victoria de Benavides, con sombrero, bastón, monóculo.
y un uruguayo decía que tenía en su casa, el profesor Santos, predecesor mío en el Colegio de San Bartolomé y Santiago, catedrático de Derecho Canónico. Hoy ni siquiera la asignatura existe con ese nombre, porque no existe la asignatura, existe otra distinta. Alrededor de él, María Álvarez Manzaneda, o el profesor José Antonio Saiz Cantero, cerca de él también el profesor Morillas, el profesor González Rus, o el profesor Mesa Moles. Alrededor también el profesor Roca, el profesor Torné, que en grupos de mañana y tarde pudimos conocer. Don Antonio Marín, catedrático de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado, y cerca los profesores Angulo, Miguel Angulo y Andrés Opeña, don Tomás Muñoz Rojas, y cerca los profesores González Montes, Robles, Artacho, el profesor Guillermo García Valdecasas y el profesor Bernardo Moreno Quesada. Y no sale en la orla, pero también estaba el profesor Gullón Ballesteros, ¿no? Profesor Gullón Ballesteros, aunque aquí había una separación de cátedras, la cátedra 1 y la cátedra 2, que prácticamente hacía que no tuvieran mucha relación. Yo recuerdo que mi primer acto en la facultad fue una sentada en este patio con un aplauso continuado para llamarle la atención a un profesor que acabo de citar, de los de Derecho Civil, y que se fuera de la facultad porque no gustaba. Siempre había un momento para la revolución, y yo participé en la revolución para que alguien se fuera sin saber muy bien por qué ni quién era, ¿no? Todos esos profesores, me refiero a los catedráticos, o mejor, ninguno de esos profesores, me refiero a los catedráticos, hoy está vivo. Es verdad que hoy de vuestra orla continúan entre nosotros felicísimamente el profesor Lasarte, que está en Sevilla, y el profesor Manuel Martín Rodríguez, catedrático muchos años después de Economía, que se encargaba de esa terrible asignatura en la facultad. En el grupo de mañana no, y en el grupo de tarde sí aparece Fermín Camacho. Fermín Camacho, que aparece por todas partes siempre en la facultad y en todos los momentos. Bien, miro vuestra orla, miro vuestras orlas, que son 2 o 3, ¿no? La verdad es que la tercera orla, la primera vez, el grupo de mañana me ha parecido que está muy bien hecha, la segunda me ha parecido que está muy bien hecha, la tercera no sé si está bien hecha, porque ¿para qué repetir la foto de una persona? No he visto ninguna diferencia entre la foto de la izquierda y la de la derecha de esos carteles que os van a dar. No me ha parecido absolutamente necesario. Bueno, pues pero en fin, está 2 veces cada uno, pues lo hemos mirado en las orlas. Y veo las orlas, digo, y recuerdo a todos vuestros profesores que todos fueron mis profesores. Todos vuestros profesores fueron mis profesores. No he citado, yo me quedé trabajando con él siempre, a mi maestro, el profesor Miguel Motos, en el Departamento de Derecho Mercantil. Roberto Rodríguez y Luis Angulo, también desaparecidos, lo acompañaban. Don Miguel Motos, que me enseñó desde el primer momento, era una persona que había que conocer, que la razón de un jurista, de un universitario, era buscar y llegar a alcanzar el bien, la verdad y la justicia. Eso repetía constantemente el maestro Motos. Bien, todos digo, fueron mis maestros, y yo me asocio al recuerdo que vosotros tenéis en la orla en este momento. Pero también veo, y quiero decirlo, también veo en la orla a Mercedes Sánchez, a Mila, de las esclavas, como Paloma Tuñón, o a no esclavas como Mari Carmen Herrera, Matilde, Julia Blanco. Me ha informado, bueno, yo era muy pequeño, no lo puedo saber, no lo puedo saber, yo no iba, me dijo que no. Maloles, casada con una persona a la que le tengo un afecto y una devoción especialísima, que es el doctor Ignacio López Marín. A Fifi, que está casada con el presidente de una academia de Granada, de gran importancia, a María José Benavides, a Nuria Ocho Torena, a Mari Carmen Luzón. A todas ellas creo que las conozco. También a María de los Ángeles Tejera Aranda, Pilar Soria, María Teresa Dorador, María del Mar Gásquez, María Eugenia Gómez, María Luisa Mayol, María del Pilar Pérez de Rueda, María
Adela Ruiz, Purificación Membrive, María Librada Rodríguez, María Rocío Muñoz Cuesta, Concepción Tamayo, Carmen Sánchez, Aurora Conde, María José Massat, Guadalupe Moya, Almudena Monge, Marinieves Sancho Villanova, Rosario Villafranca, Elena Muñoz Pérez, María Contreras, Concepción Martín Sánchez, Marisa Luna, Zurita, Amador, Martínez del Mármol, Luis Mariano, Diego Medina, Ernesto Ruiz Rivera, Francisco Torres Lacal y Leo Rubio Pavés, vecinos míos, Abelardo González Pulido, que lo he visto hoy en la capilla del colegio y me recuerda a alguien de la televisión de la época, Jesús Mellado, Rafa Torres, queridísimo amigo, Jiménez Casqué y Manuel López Lizoao, Jesús Navarro, José Pérez Medina, Fernando Martínez, Antonio Baena, Antonio de la Oliva, Antonio Miguel Córdoba, Luis Carretero, José Carlos Martín Delgado, Javier Galech, Juan Antonio Viceira, Mariano Cencilo, Manuel Martínez Muñoz, Juan Romero, Fernando Tallón, José Carlos Martín Romero. También a Mari Carmen Basterra y José Antonio Marín, no sé por qué van juntos. César Frías y María Cruz, no sé por qué van juntos. Desde luego me une especialmente con esta promoción. Fuimos amigos en la época de la carrera, pasamos muchos corpus juntos, muchas Semanas Santas, muchos veranos, muchos paseos, muchas horas de estudio, las oposiciones, Canarias, Talavera, las niñas, los nietos, como todos, cada uno ahora con su familia. Y, por supuesto, Paco González Palmero, que es el impulsor de que yo esté aquí en este momento. He querido decir los nombres, me faltará alguno, porque siempre que uno quiere hacer una relación se le olvida alguno, ¿no? Pero lo doy por dicho, y deberían de repetirse los nombres de todos los que faltan aquí esta mañana, pero han estado en la orla, porque en el lugar más solemne de la Facultad de Derecho, en el paraninfo de la Facultad de Derecho, donde tantos actos se realizan, deben oírse y dejarse en el eco los nombres de quienes fueron una extraordinaria promoción. Simplemente es extraordinaria con el hecho de volver a la Facultad de Derecho. Por eso, no solamente he querido citar a los que conozco personalmente, sino a todos los que he visto en esa relación. Si alguno hay, que me disculpe, si alguno hay que está y no le he citado. Llegasteis aquí y estaba de decano el profesor Gullón, después el profesor Pérez Prende y el profesor López Calera cuando fuisteis. Ha habido más decanos, el profesor Cazorla, el profesor González Montes, el profesor Moto, el profesor Fermín Camacho, el profesor José Miguel Zugaldía, y después, más jóvenes que nosotros, todos esos eran mayores, el profesor Juan López y el excelente decano que tenemos en este momento, el gran decano que tenemos en este momento. No digo que es un gran decano porque esté delante, porque soy un poco impertinente y suelo decir lo que pienso, y si no me gustara, no lo diría con esta solemnidad, claro, pero dejaría entrever alguna cosa. Y la Facultad de Derecho tiene la gran suerte de ser dirigida desde hace 7 años por un jurista excepcional y por una persona extraordinaria, que es don Miguel Olmedo Cardenete. Hemos venido todos convocados por el WhatsApp, porque el WhatsApp une a los que a lo mejor estaban distantes, a los que a lo mejor no se hablaban. Esa ampliación, esa aplicación de la mensajería que ya no sé cómo se pueden hacer los cálculos, pero en abril del 2014 había alcanzado 600 millones de usuarios, y en el año 2016 el número de usuarios había subido el 14%, hasta el punto de que este 2019 el total de usuarios de Internet activos vía móvil es de 3.986 millones de usuarios. Y no quiero decirle cuál es la utilización de Internet, que por cierto ha subido desde que Palmero tiene las direcciones de todos nosotros, ¿no? Ese ha subido extraordinariamente. Bueno, pues llegasteis aquí en el 74, el año de la película del golpe, el año de la Revolución de los Claveles, el año en que Tito
mandaba en Yugoslavia, pues no existe ni Yugoslavia, la que María Estela Martínez de Perón lo hizo en Argentina, en que Giscard d'Estaing fue elegido, en Francia, en el que dimitió Nixon, en el que España triunfaba porque Perico Fernández fue campeón de Europa y luego fue campeón del mundo, y estuvisteis aquí en el año 75, cuando no había empezado el curso todavía, cuando se ejecutaron los últimos fusilamientos de los miembros del FRAP y de ETA. Sí estabais aquí cuando murió Franco, el año, dicen, 75, el que cambió España, estáis vosotros cambiándola en la facultad. Recuerdo cuando murió Franco y los profesores de corbata negra, los periódicos de la época, el Compromiso social y político. Aquí hay algunos nombres que merece la pena destacar. Estuvisteis el año 76, y cuando en el año 78 salisteis de aquí, erais mayores de edad, porque habíais cumplido 21 años. Pero cuando llegó el mes de noviembre de aquel año, ya teníais 3 años de antigüedad en la mayoría de edad, porque una norma dijo que con 18, no la Constitución, sino una norma dijo que con 18 años ya se era mayor de edad. En el año 76 empezasteis a estudiar mercantil, derecho mercantil. Derecho mercantil, una asignatura que, como digo, a mí me ha ocupado muchísimos años de mi vida y me gusta que lo ocupe, y que cuando me decía Paco Palmero que interviniera y además tenía que hacerlo sobre algo, pensé, naturalmente, como compruebo, que no sabía muy bien de lo que tenía que hablaros, ¿no? Pero no sabría hablar de otra cosa que de derecho mercantil, cosa que no sé si os importó en el año 76, pero hoy probablemente no os interese demasiado, ¿no? Pero es de lo único que puedo querer saber un poco. Por eso usaré el derecho mercantil como pretexto, ¿no? El derecho mercantil como pretexto para brevísimamente concluir mi intervención. Yo creo que en aquella época, en el año 76, porque yo empecé a estudiarlo en el 77, estudiaríais, como es natural, la letra de cambio. A una hora temprana, normalmente, pausadamente, la letra de cambio hubo que enseñarla y hubo que aprenderla. Claro, podía yo hablar hoy de la letra de cambio por si algo no quedó claro, o hay alguna duda, o por qué ese martirio con la letra de cambio, por qué esa obsesión con la letra de cambio, que por cierto no se ha acabado, esa obsesión y ese martirio con la letra de cambio. Hemos pensado los profesores del Departamento de Derecho Mercantil, claro, influenciados por el profesor Motos, que la letra de cambio, conocerla, aunque se use muy poco, hay una protesta a veces por parte de los alumnos, ¿y por qué esto llama una cosa que no se da?, ¿no? Bueno, pues afortunadamente los asesinatos tampoco se dan mucho y tenemos que estudiarlos, ¿no? O sea, se dan de vez en cuando, pero no mucho, ¿no? O más de lo que se debiera. Pero la letra de cambio, si uno logra comprenderla, si uno logra entenderla, ha armado su mente jurídica. Y desde luego no cabe la menor duda que el estudio de la letra de cambio lo que hace es pensar. Lo que obliga es a pensar quién es el acreedor, a pensar por qué es deudor, a pensar por qué está obligado, y sin ser pesimista, que se piense en la universidad es un momento emocionante, ¿eh? Es un momento realmente emocionante, aunque sea sobre un título como es la letra de cambio. Por cierto, la letra de cambio, en el capítulo 23 de la primera parte del Quijote, se cuenta que el famoso embustero y ladrón Ginés de Pasamonte, que se había escondido en Sierra Morena huyendo de la Santa Hermandad, hurtó el asno a Sancho Panza, mientras él y Don Quijote hacían noche en el mismo lugar, entre 2 peñas y muchos alcornoques, dice el Quijote. Y viendo llorar a Sancho por la pérdida de su asno, Don Quijote le consoló prometiéndole darle una cédula de cambio, una letra de cambio, para que le diesen 3 de su casa, de los 5 que había dejado en ella. Como no podía ser de otro modo, nuestro caballero de la triste figura, Don Quijote, según relata el capítulo 25, cumple la palabra y, a petición de Sancho, en el reverso de una carta le dice a Dulcinea del Toboso, que escribe a Dulcinea del Toboso, Don Quijote gira una letra de cambio con el siguiente tenor: mandará vuestra merced por esta primera de Pollinos, señora sobrina, que es la librada, dar a Sancho Panza, mi escudero, que es el tomador,
3 de los 5 pollinos que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced, que es la provisión de fondos, los cuales 3 pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que consta y con su carta de pago serán bien dados, que es la cláusula valuta, fecha en las entrañas de Sierra Morena a 22 de agosto del presente año. Una vez redactada la letra y habiéndole pedido Sancho que la firmara, Don Quijote dice: nunca las cartas de Amadís se firman. Y Sancho, que se sabe la ordenanza, porque es el saber popular, y que sabe más que nosotros en aquella época y más que los alumnos de hoy, le dice: como no tenga firma la letra, quedaréme sin pollinos, porque no hay obligación sin firma. Eso no hemos logrado convencer todavía a los alumnos. No se ha desarrollado hoy la letra de cambio, efectivamente, pero como les decía, hace pensar. Hace pensar cuando se estudia en la Facultad de Derecho, no os voy a aburrir, pero hoy una Facultad de Derecho con un plan de estudios distinto al que nosotros cursamos, que teníamos 25 asignaturas obligatorias, y que luego fue sustituido por otro plan de estudios en el que había algunas asignaturas obligatorias y otras optativas, que tampoco ha sido bueno, y que ha sido sustituido por otro, en el que estamos en este momento, en el que el derecho mercantil se estudia en 2 cursos, uno en 80 horas, otro en 60 horas, nosotros lo estudiamos en 120 cada uno, y con 3 asignaturas optativas. Está en tela de juicio, en el mejor sentido de la palabra, este plan de estudios. Pero es que es verdad que ahora se estudia de otro modo porque hay menos necesidades, menos exigencias de conocimiento, y hay una obligación por parte del profesorado de facilitar no el conocimiento, sino las competencias y las habilidades. En esa tarea donde estamos, como sabe el decano. Pero también ha variado todo el resto del derecho mercantil que estudiaste o no estudiaste, porque normalmente lo que hicimos no es estudiar esa parte, ¿no? Se ha ajustado el contenido del derecho mercantil, las leyes han variado, los escenarios han variado, los mercados. Las nuevas figuras empresa aparecen, ya no solamente hay empresario o empresa, hay empresario, operador económico, emprendedor, ¿no? Todas las figuras que se le ocurren al legislador cuando está haciendo una ley, ¿no? Y sobre todo, desde que nos incorporamos a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, el 1 de enero de 1986, en aquella mañana memorable, realmente todo el derecho mercantil, como todo el derecho, tuvo que cambiar. Precisamente al muy poco tiempo, la ley de 1989, ley de sociedades anónimas, tuvo que aprobarse. La ley de 1951 estuvo vigente en España hasta 1989, nosotros en la Unión Europea, y con una ley que no se parecía en nada a la europea. Por cierto, en el año 89, no quiero dejar de decirles que hubo elecciones al Parlamento Europeo. La participación fue del 54,71, 14 puntos menos que en las elecciones del 87. Un hecho que podría explicarse por no haber coincidido, como en 1987, con otras elecciones de ámbito estatal. Dicha participación fue la menor hasta el momento. De las 33 candidaturas presentadas por España, no estamos ahora muy novedosos, obtuvieron representación 11. La lista más votada fue la del Partido Socialista Obrero Español, y los 3 principales partidos, PSOE, PP y CDS, perdieron representantes. Se estaba acabando el bipartidismo, decían. Quiero decir que en aquellas elecciones de 1989 obtuvo acta de eurodiputada doña María Izquierdo Rojo, que era de Granada, profesora de la Universidad de Granada, que también obtuvo representación don José Luis Valverde López, fue el diputado 60, también catedrático de la Universidad de Granada, junto a otros muchos nombres, que no citaré por todos a Raúl Morodo, porque parece que está de moda, ¿no? Pero muchos más, ¿no? Muchos más. Decían que se había empezado a acabar el bipartidismo. Hoy estamos a la vuelta, a los pocos días de unas elecciones, y realmente los socialdemócratas, los democristianos, han protagonizado la construcción de Europa en los últimos 40 años, pero esta legislatura, esta que va a empezar, que empieza, se va a romper en cierto modo la tradicional alianza de la Eurocámara de los 2 grupos, y necesitarán el apoyo de otras familias.
hasta ahora de segundo orden, ¿no? Pero si lo vemos, en Alemania los dos grandes partidos han pasado de aglutinar el 62 al 43%, con los socialdemócratas en la peor situación después de perder el segundo puesto. En el Reino Unido, que no debía ni de citarlo, laboristas y conservadores quedaron en tercer y quinto lugar. En Francia, ni la izquierda ni la derecha tradicional llegaron al 9% de los sufragios. En Italia, el Partido Democrático escaló hasta el segundo puesto después del mal resultado de las elecciones del año pasado. Pero la fuerza dominante es la Liga Salvini. Solo en algunos países, como España, con el PSOE y el PP a la cabeza, dicen ahora los comentaristas, el bipartidismo parece conservarse. La verdad es que es muy difícil de entender. Bueno, pues en aquel año de 1989 hubo que hacer una ley de sociedades anónimas. Caía el muro de Berlín, se hizo una ley de sociedades anónimas, que no está vigente hoy. En materia de propiedad industrial y de derecho de la competencia, que casi no estudiábamos nunca, en el año 1996 se aprobó una ley que era necesaria. El año 1996 era el año internacional para la erradicación de la pobreza. No ha triunfado la ONU con esa pretensión. Entre otras cosas porque el año próximo, el 20, vuelve a ser el año internacional de la erradicación de la pobreza, ahora solo en zonas rurales. La ley de marcas entró en vigor el año 2001, el año en que se lanza al mercado el Windows XP. La ley de defensa de la competencia en el año 2007, el año en que se aprobó la ley de dependencia, que dicen que no se cumple, el año de la ley antitabaco, el año en el que el rey mandó callar a algún dirigente sudamericano. Por cierto, la ley de sociedades anónimas se completó en el año 1995 con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el año en que el Corte Inglés compra Galerías Preciados, que se lo contamos ahora a los jóvenes y no saben lo que era Galerías Preciados, o el año en que murió Lola Flores, que fue un acontecimiento, o el año en que Saramago, el premio Nobel, escribe su ensayo sobre la ceguera. Si lo recordáis, todos los habitantes de un país quedan ciegos y son puestos en cuarentena. A medida que avanza el tiempo y la cuarentena, las personas son presas de los más bajos instintos, egoístas, para sobrevivir no tienen cuidado del de al lado, y se da cuenta quien escribe que la ceguera no es una enfermedad física. En un día lluvioso, 3 años después, había elecciones en una ciudad. La mayoría de los electores decide independientemente votar en blanco. El gobierno decreta repetir las elecciones una semana después y el voto en blanco aumenta, resultando un 83% de voto en blanco. Es una novela, ¿eh? Ante este hecho inesperado, el gobierno emprende una serie de investigaciones y decisiones autoritarias, represivas e incluso ilegales, tratando de relacionar la victoria del voto en blanco con la ceguera blanca que había afectado al país 4 años antes, narrada en ese ensayo sobre la ceguera. La novela es una reflexión sobre el sistema democrático y las actitudes de los gobernantes ante una posible revolución pacífica proveniente de un pueblo cansado de la politiquería en medio de las elecciones que legitiman la democracia. La parte final de la novela, el ensayo sobre la lucidez, es protagonizada por un comisario de policía enviado a la ciudad para buscar culpables de la presunta rebelión que supuso la victoria del voto en blanco. Es en este punto cuando aparece la mujer del médico del ensayo de la ceguera. A los 2 o 3 años, en España se publica la Ley de Sociedades de Capital, hoy vigente, siendo presidente el gobierno español de la Unión Europea. Fue el año en que hubo una erupción de un volcán, que casi no sabíamos que eso existía fuera de los libros de ciencias naturales, y fue el año que se llamó, la verdad que tampoco con mucho éxito, de la moralización de la vida política española. Y en los contratos no voy a deciros nada. Los contratos siempre han estado variando, pero ¿y los contratos bancarios? ¿Y los establecimientos financieros en la ley de 1988, que es cuando se hizo la ley de mercado de valores, 10 años después la reforma, en el año 2008 otra gran reforma, el año de la ley 1988 de la ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito,
¿Cómo van a ser los bancos o los contratos bancarios, por cierto, sin regulación jurídica hoy, iguales que cuando los estudiamos? Porque habría que irse a 2008, 88, 98, 2008. El Banco de España rescató a 3 cajas y a 2 bancos. Había un crédito de 100.000 millones que había que hacer algo. El 9 de junio de 2012, el señor ministro de Economía anuncia que España ha solicitado y obtenido de la Unión Europea un rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros, que por cierto no sé cuánto es porque trato de comprenderlo, ¿no?, que el Estado utilizará para sanear el sistema financiero a través del FROP. El préstamo no tiene que devolverlo la banca, el préstamo tiene que devolverlo el Reino de España. No es un rescate para el país, es un rescate para los bancos. Pero cuesta mucho trabajo explicarlo y entender los contratos bancarios. Sí se comprende por qué están hoy así los contratos bancarios. Y en el contrato de transporte, por ejemplo, en el año 2009 se deroga el Código de Comercio, o no se deroga, pues se le ha olvidado al que hizo la ley de 2009 de transporte decir que hay que derogar algo, se le ha olvidado, pero supongo que no sigue vigente. El año 2009, aquel año de la tolerancia, el año en que un jovencísimo presidente de los Estados Unidos es elegido con 47 años, el presidente Obama, Premio Nobel de la Paz, también precoz, o en otros países, personas de una edad mucho más provecta. El señor Mujica fue elegido con 74 como presidente del Uruguay. La verdad es que casi todos los sectores han ido variando. El derecho concursal, ¿qué vamos a decir del derecho concursal cuando en el año 2003 estaba vigente la quiebra y la suspensión de pagos? El año 2003, que por cierto es cuando nace Serbia y Montenegro, cuando desaparece Yugoslavia, cuando es la guerra de Irak, ¿no? La ley de 2003, una ley que ha tenido más de 37 reformas, está bien hecha, claro, no hay duda, sustituye al Código de Comercio, al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ley concursal. Todos habéis tenido que volver a estudiar, a ver lo que es la ley concursal. Todos hemos tenido que ver el nuevo derecho mercantil. Nunca vimos, y quizá no hayamos visto, ni nos haga falta, el derecho marítimo y el derecho aéreo, solo en la relación con los usuarios. Pero es que junto a todo ello está la Ley General de Consumidores y Usuarios, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley del Comercio Minorista. Hoy el derecho mercantil es un derecho de faz completamente nueva de aquel del Código de 1885. Hoy también hay un derecho mercantil completamente nuevo. Por una parte, el derecho de los comerciantes, de los empresarios. Para otro, el derecho de las empresas organizadas. Para otro, el derecho de los contratos. Para otros, el derecho del mercado. Se ha internacionalizado, se ha globalizado. Hoy se contrata 24 horas al día desde el ordenador de tu casa con un comerciante situado en el piso de arriba, en el piso de abajo, en tu misma ciudad, en tu mismo país, en una parte del mundo que no conoces y además no sabes con quién estás contratando en muchísimas de las ocasiones. Hay incluso imposibilidad de contratar si no es a través de correo electrónico, de comercio electrónico, de contratación electrónica en algunos sectores. Es muy difícil visitar la Alhambra si no se usa la contratación electrónica. Es muy difícil comprar un billete. Hace 4 años se presentó un proyecto de código de comercio. Ese proyecto de código de comercio no va a ser una realidad, pero en él, que tiene casi 2.000 artículos, está la opinión de todos los mercantilistas de cómo debería de ser el derecho mercantil. La verdad es que no va a ser una realidad, no solamente porque los políticos parece que se han puesto de acuerdo, cuando nos miren con mucha más perspectiva verán que hubo unos años en que no se legislaba en España, ¿no? Era muy difícil legislar o por el sistema tradicional, pero sobre todo por el disgusto científico, digámoslo así, de civilistas y de mercantilistas. Nada voy a deciros de ese código, lo dejaremos para otro año, ¿no? Porque habrá que reunirse permanentemente. Habrá que reunirse, vosotros habéis dado el ejemplo, digo, de reuniros después de 41 años y hasta que volvamos a vernos colectivamente, con mi agradecimiento, baste con ello, mi deseo de que busquéis el bien, la verdad y la justicia, con mi felicitación por estos 41 años,
porque estáis haciendo el mundo, porque estáis haciendo la sociedad, porque habéis hecho la sociedad, porque habéis venido a la facultad, y no habéis venido a la facultad a recordar nada, no habéis venido a la facultad a hacer memoria de nada, habéis venido a la facultad a vivir otra vez la facultad, a hacer ejercicio de amistad, también a hacer ejercicio de agradecimiento frente al centro, con el centro que nos dio las primeras orientaciones jurídicas, y al que hay que darle mucho, al que hay que ayudar mucho, porque la universidad no puede vivir de espaldas a la sociedad, y la sociedad que sois vosotros tiene que ayudar a la universidad. Yo, con vuestro permiso, y sintiéndome muy próximo a vosotros, ya digo que soy amigo de muchos de vosotros, convertiré estas palabras que he visto aquí en un diploma que dice intervención magistral, que me parece exagerado, convertiré estas palabras en un homenaje a vuestros mayores, a vuestros maestros, que son los míos. Y con esta reflexión sobre lo que ha sido dando saltos el derecho mercantil, y algunos datos que habéis de ir completando vosotros con el momento en que os independizasteis, os casasteis, empezasteis a trabajar, llevasteis a la guardería a vuestros hijos o a vuestros nietos, os dedicasteis a la política, ganasteis las oposiciones, la cátedra, el registro, la judicatura, en el momento en el que fuisteis elegidos concejal o diputado para servir a vuestros vecinos, ocupando el juzgado, la fiscalía, el despacho, hoy celebráis vuestro 41 aniversario de vida tras la facultad, con la facultad, en la facultad que os condicionó o bien que os ayudó a ser exactamente como sois. No dije al principio que cuando llegasteis había en la televisión un programa americano que era el show de Doris Day. Doris Day murió hace 20 días, pero en una película de Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, cantó una canción. A mí me gustaría convocaros, pero para el año próximo, para siempre, para que os veáis, para que invitéis a uno más joven a que os hable, a que nos hable, acaso muchísimo más joven, los que están entrando en esta facultad, extraordinariamente preparados, que son los que nos motivan. Pero, ¿qué será? Será. Lo que será, será, decía Doris Day. El futuro no es nuestro, por lo visto. ¿Qué será? Será. Ojalá que esta interrogante se convierta en el deseo, o el deseo se convierta en la realidad, de que sigáis manteniendo la unión y de que sigáis manteniendo el vínculo con una universidad, estoy seguro, con una facultad, formo parte de ella, agradecida por vuestro gesto. Gracias, feliz aniversario, buena suerte para todo el tiempo de vida que tenemos por delante y que Dios os bendiga. Gracias, profesor Pérez Herrabona, no solo por una lección magistral académica, sino también humana. Estoy convencido de que a todos nos ha llegado bien en el fondo todas sus palabras, sus maravillosas palabras. Doy la enhorabuena a esta promoción por haberme elegido, ¿no?, como padrino simbólico de la promoción para dar esta lección magistral. A mí siempre me gusta decir que en todas las elecciones de la Junta de Facultad es el profesor Pérez Herrabona el profesor más votado, año tras año, elección tras elección, y por eso pues me complace ver que también promociones de hace unos cuantos años, décadas, sigue siendo sin duda alguna un gran maestro para todos. Pasamos entonces, ¿no?, a la entrega de algunas... Con la venia, señor decano, con la venia de nuestro profesor, me permito dirigirle estas palabras en nombre de mi compañero, empujar de mi comisión y decirle que gracias por sus bellas palabras, que ha conseguido devolverlo al lustre académico y el largo recorrido que ha hecho nuestro querido profesor. Y
En prueba de ello, le queremos entregar, en nombre de todos, estos diplomas a don José Luis García. Gracias. Y a don Guillermo de Carneto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De un grabado que se confeccionó por el grabador granadino Manuel Gil, dedicado exclusivamente a nuestra promoción, y que representa la fachada de nuestra querida Facultad de Derecho. Si son tan amables de acogerlo, sería para nosotros un gran honor que lo tuvieran en su despacho como recuerdo de nuestra. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pregunto, a efectos de organización, ¿vamos a entregar las orlas, no o no? ¿Alguien va a tomar la palabra? ¿Alguien más va a tomar la palabra? No. ¿Qué hacemos? ¿Entregamos las orlas a cada uno de vosotros? ¿Te has traído alguno de los que te di? ¿Alguno de los que te di? ¿De los pines que te di o...? Que si lo tienes, digo. Bueno, para te damos el pin y antes de ponerlo a Si públicamente, ya que nos habéis dado el detalle de la fachada de la facultad, como sabéis, nuestro pin representativo es precisamente nuestra pequeña fachada, así que simbólicamente os lo voy a poner a todos y cada uno de nosotros, sobre todo para que, como he dicho en parte de la ciudadana, volváis y que volvéis a esa facultad que es totalmente vuestra casa, pero también para que la llevéis siempre presente. Que se me ha olvidado. Nuestro querido iniciativa, nuestro querido Jesús Cuñado, pues nos ha hecho, ha impresa la orla, ha recibido la orla, está maravillosa. Colocando la individuo, ¿no? Que estamos y también nos ha cargado la iniciativa energética que parecemos de la
y vamos a tomar una solcita de las más típicas de la Universidad de Granada, para darle un poquito, que hace un poquito más especial. Gracias por haberme invitado, somos la Zona de Ciencia, y con ustedes le vamos a echar un paso. Pero más de una mirada esto. Vamos a echar un paso sobre para animar un poquito. Háganos sobre el cuerpo, estamos en celebración. Enhorabuena. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán, que viva España, y todos saben que es verdad. Que viva España, la luna canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor. España es la mejor. Por eso se oye este refrán, que viva España, y todos saben que es verdad. Que viva España, la tuna canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor. Y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, la costa brava y la costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España.
únicamente, ya que nos habéis dado el detalle de la fachada de la facultad, como sabéis, nuestro fin representativo es precisamente nuestra pequeña fachada, así que simbólicamente os lo voy a poner a todos y cada uno de nosotros, sobre todo para que, como he dicho, los pasos de la buena, volváis y que volvéis a esa facultad que es totalmente vuestra casa, pero también para que la llevéis siempre presente. Que se me ha olvidado. Nuestro querido iniciativa en nuestro querido Jesús Piñado, pues nos ha hecho impresa la obra, ha sido la obra, está maravillosa. Colocando la individuo, y también nos ha cargado la iniciativa energética que parecemos de
montañas